Entonces, seguimos con lo que nos había quedado pendiente del otro día, que era de las listas anidadas, ver qué pasaba con el ordenamiento, porque habíamos visto que podíamos usar el método sort para ordenar una lista, pero habíamos visto eso en listas que no eran anidadas, entonces estaban compuestas por elementos simples y era muy fácil ordenar. Ahora, si volvemos al caso de la lista del supermercado, donde tenemos en la lista mayor adentro sublistas, que son pares de ítems, por ejemplo, bueno, esto que veíamos el otro día, ¿no? Qué sé yo, que cada par refleja lo que voy a comprar, por ejemplo, jabón 2, agua mineral 4, vinos 3, manteca 1. Si yo lo quiero ordenar y a esto le hago un sort, lo que va a pasar es que me va a devolver una lista ordenada, pero tomando en cuenta el primer elemento de cada una de las sublistas. ¿Se entiende? O sea, acá me va a estar ordenando por lo que sería la descripción de lo que voy a comprar. Entonces me va a poner primero agua mineral, después me va a poner jabón, después me va a poner manteca y después me va a poner vinos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Todo bien, si digamos mi lista como yo la quiero ordenar me alcanza o es necesario ordenarla solamente por el elemento que está en la posición 0, no hay ningún problema, puedo usar este método sort sin ningún parámetro. Ahora, si justamente lo que queremos ordenar no es, en este caso por la descripción, sino por la cantidad de lo que estoy comprando, ya ahí tengo que utilizar algo que me permita indicar que la clave por la cual estoy ordenando no es la descripción, sino la cantidad. ¿Está? Entonces, para eso vamos a hacer uso de uno de los parámetros nombrados que tiene el método sort, que es el parámetro key, asociado con algo que se llama funciones lambda, ¿ok? Que después vamos a ver la justificación un poquito de lo que es una función lambda, porque si no, lo van a aprender de memoria porque no van a entender lo que se está haciendo. Las funciones lambda se encuentran en la programación, en el paradigma de programación funcional. Nosotros estamos viendo otro paradigma, pero habíamos visto que Python era multiparadigma y uno de los paradigmas que también permite es el de la programación funcional. La programación funcional está asociada a la programación declarativa, mientras que nosotros hasta ahora estábamos usando la declaración imperativa. Nosotros decíamos cuáles eran las instrucciones que debía contener el algoritmo para encontrar el resultado. Cuando uno utiliza la programación funcional, describe lo que busca resolver de alguna forma. Entonces, es distinto, es otro paradigma, pero es muy interesante. Y estas funciones en particular se encuentran en determinados lenguajes y se las conoce como funciones anónimas, son funciones muy chiquititas, que tienen, en Python las vamos a declarar utilizando la palabra reservada lambda, como está ahí en pantalla. Después le vamos a pasar los parámetros, que van a estar separados por coma. Después, con los dos puntos, vamos a separar la parte de parámetros de lo que retorna, y en lo que retorna vamos a poder decir una operación muy simple de lo que debería retornar la función. ¿Ok? Después les voy a hacer un ejemplo concreto para que lo vean en la práctica fuera del uso que le damos en combinación con el parámetro key. Entonces, ¿cómo haríamos para este caso en particular? Bueno, para este caso en particular lo que tendríamos que hacer es usar el parámetro key y decirle que ese parámetro key, o sea, la clave de ordenamiento, key es, en este caso sería clave, lo tiene que obtener de aplicar la función lambda, a la cual le voy a pasar como parámetro un ítem y me va a devolver el ítem, pero que está en la posición 1, el ítem sub 1, ¿ok? Entonces,
¿Qué quiere decir esto? Bueno, nos devolvería eso que tienen ahí abajo en pantalla, ¿no? Esperen que escondo esto. Ahí nos quedaría ordenada la lista de la forma que nosotros queremos, que es por el lado de las cantidades. ¿Ok? Fíjense que quedó manteca en primer lugar, porque tenía cantidad asociada a 1, jabón 2, vinos 3, agua mineral 4. 1, 2, 3, 4. Una secuencia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué sería el ítem acá? El ítem sería cada uno de los pares o de las sublistas. ¿Ok? Y justamente lo que le estamos diciendo es que a la función lambda le estamos entregando cada uno de estos pares, y lo que nos tiene que devolver es la clave que sirve para el ordenamiento, que sería justamente lo que tiene asociado dentro de esa sublista la descripción, que está en la posición 1. ¿Se entiende? Entonces, por eso la función va a devolver el ítem sub 1. Cuando tome el par ordenado manteca 1, va a devolver 1. Cuando tome el par ordenado jabón 2, devuelve 2. Como esto ya es lo que nos va a devolver ordenado, pero cuando nosotros hicimos el lsuper.sort, lo que le entregamos fue la lista de arriba, que tenía jabón 2, agua mineral 4, vinos 3, manteca 1. Entonces, primero le entregamos este par, devuelve el 2. Después le entregamos este par, devuelve el 4, después le entregamos este par, devuelve el 3, después le entregamos este par, devuelve el 1, ordena por esos valores, y dice, lo que tengo que mostrar es esto que está acá abajo, porque le quedó ordenado 1, 2, 3, 4, y lo que tiene asociado cada uno de esos valores son las descripciones que arriba estaban asociadas y que abajo se ven ya ordenadas. ¿Se entiende? Entonces, la utilización de esta forma de ordenamiento es la asociación de la clave del parámetro key con la función lambda. Acá donde yo puse la palabra ítem, ítem sub 1, podría decir x, x sub 1. O sea, lo que tiene que representar de forma genérica es darle un nombre a cada una de las sublistas. Yo lo llamé ítem porque dentro de esta lista de supermercado, bueno, cada uno de esos se podría considerar que es un ítem que lo que está en la posición 0 es la descripción y lo que está en la posición 1 es la cantidad. ¿Ok? Bueno, ahora lo que me gustaría es, primero me gustaría saber si se entendió. Si se entendió, pongan por el chat sí, así voy viendo quiénes me siguieron con esta descripción. Bien, perfecto. Bueno, bárbaro. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver, porque si bien nosotros vamos a limitar el uso de la función lambda a esto, a usarla asociada o para asignársela a este parámetro key, vamos a ver pequeñito un par de ejemplos de cómo lo podríamos usar para otra cosa en la consola, simplemente para que entiendan un poquito más y que no se queden con esto como si fuese un copio y pego para cuando tengo que ordenar, sé que tengo que replicar esto. ¿Está? Entonces, me voy a pasar a una consola, denme un segundo. Bueno, fíjense, voy a empezar por algo muy simple para que lo vean. Como les decía, el objetivo es poder crear funciones que sean mínimas. No lo voy a usar para una función compleja de muchas líneas de código. Tiene que ser una función que me permita pasarle de una determinada forma los parámetros y que se puedan devolver también de una determinada forma.
O sea, hay ciertos límites. Y el objetivo fundamental es utilizarla en aquellos casos, como en este, donde el parámetro para algo sea una función, sin tener que escribir una función, sin tener que declarar con def una función, porque es algo muy simple de hacer. ¿Está? Entonces, si en la práctica yo lo hiciera para otra cosa, supónganse, yo puedo declarar, en este caso no sería una variable, sería un objeto que todavía no vimos, pero que en definitiva me va a permitir utilizar una función. Yo voy a declarar a este elemento que lo llamo suma, ¿ok? Y lo que le voy a asignar es justamente una función lambda que recibe dos parámetros, x e y lo que va a retornar es simplemente la suma de los dos parámetros, x más y, ¿ok? Entonces, fíjense, di enter, no hubo ningún problema. Eso me creó, así como ustedes crean variables y cuando dan enter pasa lo mismo en la consola, me creó algo que tengo a disposición que lo puedo invocar a través de escribiendo suma. Si yo pongo suma y abro paréntesis, me dice cuáles son los parámetros que recibe. Entonces le pongo 5,4, cierro paréntesis y me devuelve el resultado. ¿Está? Entonces, esto es para que vean chiquitito cómo se podría utilizar. Si, por ejemplo, declararan, qué sé yo, superficie triángulo, ¿no? Entonces podrían decir que es una función lambda que recibe base y altura y que devuelve base por altura, todo, no hace falta, pero dividido 2, ¿ok? Entonces lo mismo, puedo usar esto para calcular la superficie de un triángulo, por ejemplo, que tiene de base 5 y de altura 10. ¿Está? Sí, Augusto, pero no importa, más adelante lo vas a entender. Lo importante, velo como un objeto, velo como un elemento, pero es algo que vos podés crear y el objetivo es para que entiendas un poquito más allá de qué va esto de la función lambda. De vuelta, la limitación es muy, digamos, precisa en cuanto a que es escueta, no es que voy a escribir funciones complejas con la función lambda. ¿Okay? Voy a utilizarlo en estos casos. Y en particular, esto les puede servir un poquito más para entender por qué lo estamos usando en el caso del ordenamiento. En cuanto a la cantidad de parámetros que está preguntando Carlos, que puede recibir, digamos, no, que yo sepa no hay una limitación, pero no tampoco de vuelta. Criterio, ¿ok? Criterio. No lo vas a usar para pasarle 18 parámetros. Porque eso implicaría que seguramente el nivel de complejidad que va a tener tu función no merece que lo resuelvas a través de una función lambda. ¿Okay? El uso tiene que ser para cosas muy acotadas. En nuestro caso particular, lo vamos a usar, como decía, solo a los fines del sort como asociado al parámetro nombrado key. ¿Está claro? Así que volvemos acá. Entonces, acá tenemos, con esto cerraríamos lo que tiene que ver con ordenamiento de listas cuando están anidadas. Así que lo que quedaría ahora por ver sería hacer algún ejercicio. Yo ahora les voy a proponer para que hagan algún ejercicio y van a trabajar en grupos como hicimos el otro día y nada, vamos a ir viendo las soluciones de los ejercicios. ¿Está? A ver qué están preguntando. ¿Key solo se usa con lambda o puede recibir otras funciones? No, Lian, sí, puede recibir otras funciones.
Nosotros lo damos así porque es el camino quizás más corto y es el que venimos aplicando, pero no es que solamente key puede recibir la función lambda, ¿ok? Pero este es el método que nosotros explicamos para ordenar listas, ¿ok? Si vos querés podés investigar por tu cuenta, pero no tiene mucho sentido, porque digamos, si entendés esto, es la forma más simple de ordenar las listas. Bueno, bárbaro. Veo que ninguno más está haciendo ninguna pregunta. Lo que vamos a hacer entonces es ver un poco, denme un segundo. Bueno, ahí en la pantalla hay dos ejercicios para que hagan. De vuelta, procedimiento, seleccionen todo el texto, lo copian y lo pegan a un editor de ustedes, así tienen ahí el enunciado, porque yo en algún momento esta pantalla la voy a sacar, ¿ok? Así que es importante que ya lo estén haciendo. Vamos a ver, son muy simples los ejercicios, en los dos casos solamente tienen que escribir la función. Acá no se les pide un programa, podrían intentar utilizar doctest si quisieran, para testearlo, digamos, y de paso practican, o simplemente pedir tener dos líneas de ingreso para que llamen a la función y evalúen los casos, ¿ok? Pero en los dos casos podrían estar utilizando doctest para testear la función. En el primer caso, tienen que escribir una palabra, escribir una función que recibe una palabra y le vuelve true si la palabra tiene diptongo y falso en caso contrario. Asumir que la palabra recibida solo está formada por letras, o sea, no se precondición, me viene una palabra con letras, no va a haber ningún carácter extraño, ¿ok? Solamente letras. Está lo que consideramos que es un diptongo, en español dos vocales en contacto de articulación como se articulan como diptongo cuando una es cerrada, las cerradas son la I y la U, átona, o sea que no son acentuadas, y la otra es abierta, A, E, O, y viceversa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si tengo una I con una A, una I con una E, una I con una O, una U con una A, una U con una E, o una U con una o viceversa, ¿no? O sea, A con I, A con U, E con I, E con U, O con I, O con U, ¿ok? Son todas alternativas posibles de diptongo. Y también se suma así, ambas son cerradas, o sea, la I y la U, excepto si son iguales. O sea, que podría ser IU o UI, pero no si son II o UU. Porque en ese caso forman lo que se llama hiato, ¿ok? Así que puede parecer un ejercicio complejo, pero no lo es. Y les tiré un montón de tips a medida que se los iba explicando. Piénsenlo como lo encararían, digamos, obviamente acá el uso es de listas, y lo que vamos a hacer es, yo los voy a dividir en grupos, y ustedes, como el otro día, van a poder interactuar entre ustedes y intentar resolver el ejercicio. Empiecen por el ejercicio 1, les voy a dar un ratito para que lo resuelvan, posiblemente hasta las 9 menos 5 más o menos, y después siguen con el ejercicio 2. Así que denme un segundo porque tengo que armar el tema de los grupos.
Copien por favor entonces los enunciados, porque los voy a pasar a otro escenario para que puedan compartir su pantalla si quieren compartir pantalla, para que puedan hablar y demás. Así que denme un segundo que voy a mudar de escenario. Bueno, voy a iniciar los grupos. Menor al len palabra más uno. A ver. Bueno chicos, los saqué del grupo un minuto porque fui pasando por cada uno de los grupos y viendo lo que estaban haciendo y les fui dando alguna sugerencia. Vi que algunos iban un poquito lejos del camino, otros un poco más encaminados. Así que les doy 5 minutitos más a ver si alguno puede terminar y mostrar lo que hizo. ¿Está? Así que les inicio de vuelta a los grupos y pueden seguir trabajando. Bueno chicos, de vuelta los saqué de la sala. Voy a pedir, yo fui pasando de vuelta por todos, algunos ya terminaron y demás. Les voy a mostrar una solución de uno de los grupos, que es el grupo 2. Le voy a pedir a Dan que muestre la solución que hizo. Así hablamos sobre esa solución y hablo también para aquellos que vio otras posibilidades. ¿Está? ¿Me escucharon lo que dije recién o no se escuchaba lo que dije? Perfecto. Bueno, entonces Dan, ahí te estoy dando para que puedas compartir. No sé si se está viendo ya. No. Ahí se está viendo. Sí. Sí. Ahí lo voy a poner un poco menos. Sí, bueno, contá un poco igual ya todos los grupos más o menos que fueron hablando conmigo,
tenían un poco de la idea, pero me gustaría que Bueno, vos lo primero pongas que un poco la idea. hice, arranqué haciendo la lista esta del diptongo con todas estas claves que son, creo que lo habías dicho cuando arrancaste, eh, las combinaciones y todo eso. Ujú. Y nada, después puse, como hacemos, viste, para tener un solo return, poner acá el true y después, viste, analizar si hay que cambiarlo y todo eso. Bien. Y acá ya hago lo que hago es recorrer la lista del tongo y ver si está adentro de la cadena de entrada y después voy sumando por ciclo posición para, ¿cómo se dice? Para que se vaya, viste, analizando el otro elemento, claro. Claro, el Los otro elemento. las distintas combinaciones. Y nada, y después acá cambio salida por false si la posición es igual al diptongo, a la cantidad de elementos del diptongo. O sea, si se sumó la misma cantidad, cambia false. O sea, si llegó a recorrer toda la lista de diptongos, quiere decir que no encontró ninguna de las igualdades, entonces no hay diptongo. Y después acá hice unas pruebas, viste, con el doc test para... Vale. Mostrar un poquito las pruebas que hiciste, ¿ya? ahí se ven claramente. Te Claro, quedó un sí, quedó un input input, ahí. pero lo puedo... Es este input acá. Está bien, por eso sacalo y si lo vas a Ok. correr como testeo, sacalo eso. El print también lo vas a tener que sacar porque si no lo va a ejecutar. Tenés un problema en cómo lo estás... no, tenés un problema ahí en cómo estás escribiendo... Mostrame el código. Bien. Sí. Eso que pones ahí, diptongo entrada, no Todo tiene que esto. estar. O sea, Ah, vos tenés claro, que pues ya se tener... hacen las Exacto. llamadas, ¿no? Claro. Ahí empieza... Es el bloque principal de la función. Tipo, acá ya se hacen Está las llamadas directamente. directamente. Sí, exacto. Lo que va a buscar es cada una de las llamadas que se hacen y a medida que vaya invocando la función va a ir testeando cada caso. Ok, ahí lo corriste, volvelo a correr, devuelve el prompt, quiere decir que pasó todos los casos de prueba. ¿Ya? Bueno, volví a poner el código, por favor. Bueno, esa es una solución posible, la que está mostrando Dan, y óptima. Algunos comentarios que, bueno, yo les fui haciendo sugerencias a medida que iba pasando por los distintos grupos. Lo que tengo para comentar, que en algún momento algunos lo empezaron a pensar inicialmente con for. Sí, Carlos, tiene que ver en la clase grabada porque yo la estoy viendo por otra computadora y se ve perfectamente, así que no te hagas problema. Algunos habían pensado en recorrer la lista con for, pero claramente, de vuelta, estamos frente al caso que si encontramos un diptongo, no tiene sentido seguir evaluando otros diptongos, ¿está? Y tampoco tiene sentido romper el for como ya habíamos visto, tener returns adentro de los ciclos. En realidad no tienen que tener returns adentro de ninguna estructura de control, ni de los ciclos, ni del condicional. Tiene que haber un solo return al final.
Recuerden que esto tiene que ver con el paradigma que damos, ¿ok? Después puede haber muchas discusiones de si algunos lo hacen, no lo hacen, pero la realidad es que lo único que estamos haciendo es que se acostumbren a respetar las condiciones que puede imponer el paradigma o que les puede imponer una modalidad de trabajo en donde trabajen, ¿ok? Entonces uno se tiene que adecuar a eso. Les va a pasar lo mismo cuando vean como es la metodología de orientación a objetos, que van a tener que respetar ciertas normas para escribir adecuadamente programas orientados a objetos. Entonces simplemente les diría adquirir una habilidad que tiene que ver con eso. En cuanto al código, bueno, como vieron, no era una función muy complicada y lo que se buscaba era justamente que utilizaran un poquito el tema listas. Nos queda pendiente el otro ejercicio, que no vamos a llegar a hacerlo, que el objetivo en el otro ejercicio es que utilicen lo que vimos hoy relacionado al ordenamiento y la función lambda. ¿Ok? Así que ese ejercicio se los dejo para que lo resuelvan ustedes y en todo caso la semana que viene en algún momentito de la clase quizás lo vemos o lo pueden buscar en el campus si lo subimos para comparar con lo que hagan. ¿Está? Dan, gracias por mostrar tu solución. Sí, ya te revoco el permiso y gracias. Bueno, chicos, son las 21:53, así que nada, dejamos acá. Aquellos que no, tengo dos mensajes, uno de Fabiola y otro de Matías por el chat privado de que no recibieron. Voy a chequear si no están en una lista que yo tengo. El resto, digamos, les repito, o sea, aquellos que deberían haberlo recibido todo, yo me basé en los que vienen entrando a la clase. Así que si estuvieron en la clase del martes, seguro lo tienen que haber recibido, porque yo tomé a todos los que estaban presentes en la clase del martes. ¿Está? Así que no sé, Santiago, por qué me decís si recibí tu número de legajo, ¿para qué? En todo caso, mandame un mensaje después por el campus, por favor, porque no recuerdo por qué te había pedido el número de legajo. ¿Está? Así que después vemos, no se hagan problema, me escribís. Bueno, y al resto, gracias, y no dejen de estudiar, lo importante es que sigan los ejercicios al día, y bueno, a trabajar para la entrega de martes, que es muy chiquita, es muy simple, no tiene un nivel de complejidad distinto al que venimos manejando, así que lo tienen que poder resolver. Si realmente los que vienen resolviendo ejercicios lo tienen que poder resolver sin problema. Si tienen dudas, es bueno que repitan las clases que están en línea, que las revean. Si tienen dudas de cómo usar el doc test, está explicado en la clase del martes, así que revean la clase del martes. Entiendan que son muchos, que a veces si empiezan a hacer preguntas de algo que la respuesta está, se hace más difícil responderles a quienes realmente hacen una pregunta que no está la respuesta. ¿Ok? Así que por favor, busquen primero si lo que van a preguntar realmente no está explicado, si está, recién lleguen a hacer consultas cuando realmente se necesiten. ¿Ok? Así que, bueno.